Don Ramón salió de su casa con una sonrisa más grande de lo habitual. Se veía emocionado, algo poco común en él. Ya llegó, exclamó con entusiasmo. Kiko y el chavo se miraron confundidos. ¿Quién, don Ramón?, preguntó el chavo. La Chilindrina, vuelve de donde sus tías, exclamó don Ramón. Pero antes de que pudiera seguir, la puerta de la vecindad se abrió lentamente. Ahí estaba ella. La Chilindrina. Vestía el mismo suéter verde, los mismos lentes gruesos y esa sonrisa traviesa que la caracterizaba. Parecía no haber cambiado nada, pero había algo en su mirada, algo que el chavo no supo describir. Chilindrina, gritó Kiko, emocionado. Chilindrina, repitió el chavo, corriendo hacia ella. La niña los recibió con los brazos abiertos, riendo con esa misma risa aguda y burlona de siempre. Ya volví. ¿Me extrañaron? Don Ramón se acercó y le revolvió el cabello con ternura. Claro que sí, mi hijita. La vecindad no es la misma sin ti. Todo parecía volver a la normalidad. El chavo, Kiko y la Chilindrina pasaron el día jugando como antes. Se burlaban de ñoño, molestaban a Popis y planeaban pequeñas travesuras. Incluso la Chilindrina comenzó a discutir con Kiko, como de costumbre. Sin embargo, con el paso de las horas, el chavo notó algo extraño. Al principio, era apenas perceptible. La Chilindrina sonreía demasiado. No como antes, cuando se reía de las tonterías del chavo cuando molestaba a Kiko. Su sonrisa era diferente. Más amplia. Más forzada. A veces, se quedaba mirándolos fijamente, sin parpadear. Oye, Chilindrina, murmuró el chavo mientras jugaban a la cuerda. ¿Te sientes bien? La niña parpadeó varias veces y sonrió de nuevo. Claro, menso. Estoy mejor que nunca. Pero había algo en su voz. Algo que hizo que un escalofrío recorriera la espalda del chavo. Cuando cayó la noche, don Ramón la llamó para que entrara a casa. Mañana jugamos más, dijo la Chilindrina antes de desaparecer en la casa de su padre. El chavo y Kiko se quedaron en silencio. ¿Verdad que está rara?, susurró Kiko. El chavo asintió lentamente. Lo que no sabían era que, con el paso de los días, esa rareza crecería hasta volverse aterradora. Y los días pasaron, y aunque la Chilindrina seguía jugando con los demás, algo en ella era diferente. Su sonrisa nunca desaparecía del todo. A veces, incluso cuando no había razón para reír, sus labios permanecían estirados en una mueca extraña. Pero lo más inquietante era su mirada. Sus ojos parecían más abiertos de lo normal, como si estuviera siempre en alerta, observando todo con una intensidad incómoda. Y al principio, los demás niños no dijeron nada. Pero poco a poco, comenzaron a notarlo también. ¡Ay, ya, Chilindrina! Deja de mirarme así, se quejó Kiko una tarde, cruzándose de brazos. ¿Así como?, preguntó ella, inclinando la cabeza. Así, dijo ñoño, imitando su expresión con los ojos bien abiertos y una sonrisa exagerada. La Popis rió. Parece muñeca de escaparate. Todos estallaron en carcajadas. Todos menos el chavo. Él solo los miraba en silencio, sintiendo una punzada de incomodidad. No se burlen, murmuró. Pero los demás siguieron riendo. No es mi culpa que ustedes sean unos mensos, chilló la Chilindrina, apretando los puños. Su sonrisa seguía ahí, pero algo en su expresión había cambiado. Sus ojos parecían más oscuros por un instante. Los niños retrocedieron un poco, sin dejar de reír. Mírala, hasta se enoja con la misma cara, bromeó Kiko. Fue entonces cuando la Chilindrina hizo algo que dejó a todos en silencio. Se llevó ambas manos a la boca, y empezó a reír. Pero no era su risa habitual, esa risa aguda y burlona de siempre. Era una risa baja, entrecortada, como si estuviera conteniendo algo. Algo que no debía salir. El chavo sintió un escalofrío en la nuca. Chilindrina, susurró. Ella se detuvo de inmediato y lo miró. Sus ojos, por un momento, parecieron vacíos. Me tengo que ir, dijo de repente, sin emoción alguna. Sin decir más, se dio la vuelta y caminó hacia la casa de don Ramón. Los demás niños se quedaron en silencio. Está loca, susurró la Popis. Sí, añadió ñoño. Desde que regresó, ya no es la misma. Parece que le hicieron brujería, bromeó Kiko, haciendo una mueca de terror. Todos volvieron a reír. Todos menos el chavo. Él solo la vio desaparecer en su casa, sintiendo una inquietud que no lo dejó en paz el resto del día. Sabía que algo no estaba bien. Y tenía que averiguar qué era. Y después de eso, los días pasaban y la Chilindrina seguía actuando de manera extraña. Ya no discutía con Kiko tanto como antes, ni hacía sus acostumbradas travesuras. Su risa se volvía más rara, más forzada, y esa expresión en su rostro nunca cambiaba.
Los niños no dejaron de notarlo y las burlas comenzaron a volverse más constantes. «Oye, muñeca de escaparate», gritó Kiko un día mientras jugaban en el patio. Los demás rieron, pero esta vez ñoño y la Popis decidieron llevarlo más lejos. «A lo mejor ya no es la Chilindrina, a lo mejor es un robot». «Sí, sí», asintió la Popis con una sonrisa maliciosa. «A lo mejor las tías la cambiaron por otra cosa». ñoño rió y se acercó a la niña. A ver, dijo, mirándola con burla. «¿Y si le quitamos los lentes? ¿Será que también tiene ojos de vidrio?». Antes de que la Chilindrina pudiera reaccionar, ñoño le arrebató los lentes de un tirón. «Oye», gritó ella, tapándose la cara de inmediato. El chavo dio un paso adelante. «Devuélveselos, ñoño». Pero el niño regordete solo reía mientras los levantaba en el aire. «A ver, vamos a ver cómo se ve sin ellos». La Popis se tapó la boca para contener la risa. «Seguro se ve más rara todavía». La Chilindrina intentó arrebatarle los lentes, pero ñoño los lanzó a Kiko. «Atrápalos». Kiko los tomó y se echó a reír. «Ahora soy la Chilindrina», dijo, poniéndoselos de manera ridícula. «Miren, miren, siempre tengo esta cara». Todos rieron. Todos menos el chavo. Él solo observó a la Chilindrina, que estaba completamente inmóvil. Su cabeza estaba baja y sus hombros temblaban levemente. Al principio, el chavo pensó que estaba llorando. Pero entonces la escuchó. Ese sonido. Bajo, casi imperceptible. Unas risas suaves, entrecortadas. El chavo sintió un escalofrío. «Chilindrina», susurró. Ella levantó la cabeza lentamente. Estaba sonriendo. Pero no era una sonrisa cualquiera. Era demasiado amplia. Demasiado tensa. Sus labios parecían estirarse más de lo normal, y sus ojos, sin los lentes, se veían más oscuros. ñoño y la Popis dejaron de reír. «¿Qué le pasa?», susurró la Popis. La risa de la Chilindrina se hizo más fuerte, más ronca. Y luego: «Dénmelos». Su grito resonó en toda la vecindad. Kiko se asustó tanto que dejó caer los lentes al suelo. El chavo no dudó ni un segundo y los recogió rápidamente. Se los entregó a la Chilindrina, que se los puso de inmediato. Cuando volvió a levantar la mirada, su expresión era la de siempre. Pero el chavo notó algo. Por un instante, pudo ver algo en sus ojos. Algo oscuro. Algo que no debería estar ahí. Ya vámonos», dijo ñoño, nervioso. La Popis lo siguió de inmediato. Kiko también se alejó sin decir nada. El chavo se quedó un momento más, mirando a la Chilindrina. Ella lo miró de vuelta. Y sonrió. Después de eso, al día siguiente, era una mañana tranquila en la vecindad. El sol brillaba y el ambiente parecía el de siempre. La Chilindrina estaba sola en el patio, sentada en las escaleras con la mirada perdida. No jugaba, no hablaba, solo se balanceaba ligeramente mientras tarareaba una canción infantil. Pero entonces, aparecieron ñoño y la Popis. Se miraron entre sí y sonrieron maliciosamente. «Mira, ahí está la rara», susurró la Popis. «Seguro sigue con esa cara de loca», agregó ñoño, riendo. Caminaron hacia ella con confianza, listos para empezar con sus burlas otra vez. Pero antes de que pudieran decir algo más, la Chilindrina se levantó lentamente. «¿Quieren jugar?», preguntó con voz suave. ñoño frunció el ceño. «¿Jugar? ¿A qué?». La Chilindrina metió la mano en el bolsillo de su suéter. Y entonces, lo sacó. Un cuchillo. Brillante. Afilado. Los dos niños se quedaron paralizados. «¿Qué haces con eso?», tartamudeó la Popis, dando un paso atrás. La Chilindrina inclinó la cabeza. Su sonrisa se hizo más grande. «Jugar». Y se lanzó sobre ellos. Los gritos rompieron la paz de la vecindad. El sonido del metal desgarrando la carne. El chapoteo húmedo de la sangre cayendo sobre el suelo de piedra. Los demás vecinos salieron corriendo de sus casas al escuchar los gritos. El chavo llegó primero. Y lo vio todo. ñoño y la Popis estaban en el suelo, inmóviles. Había sangre por todas partes. Y en medio de la escena, la Chilindrina. De pie, con el cuchillo aún en la mano. Riendo. No una risa cualquiera. Era una risa fuerte, aguda, descontrolada. Kiko, doña Florinda, el señor Barriga, todos miraban con horror. Don Ramón llegó corriendo y se detuvo en seco al ver a su hija. «No», susurró, llevándose las manos a la cabeza. Los vecinos reaccionaron al mismo tiempo. Se abalanzaron sobre ella, sujetándola con fuerza mientras intentaban quitarle el cuchillo. «Suéltenme», gritaba la Chilindrina entre carcajadas. «Déjenme jugar». La policía no tardó en llegar. La redujeron, la esposaron, pero ella no dejó de reír. Días después, don Ramón regresó a la vecindad. Se veía más cansado que nunca.
El chavo lo miró desde las escaleras, esperando que dijera algo. Y finalmente, don Ramón habló. No quiso decir por qué lo hizo. Su voz era apenas un susurro. Solo seguía riéndose. El chavo bajó la mirada. La policía la declaró mentalmente inestable. Continuó don Ramón. La llevaron a un manicomio y yo. No terminó la frase. Solo suspiró y caminó lentamente hacia su casa. El chavo se quedó ahí, en silencio. Todo había cambiado. La vecindad nunca volvería a ser la misma. Y en algún lugar, detrás de los muros de un manicomio, la Chilindrina seguía viendo.